La palabra de Dios nos dice, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Qué importante pregunta, sobre todo en estos tiempos finales, hermano. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Estamos en tiempos escatológicos, estamos en tiempos de que el Señor viene en cualquier instante, que su venida es inminente. Y Él está esperando encontrar gente que haga su voluntad, gente que esté haciendo su voluntad. Entonces, esta pregunta es válida hoy día, en tiempos en donde su venida es inminente, es válida. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Vaya conmigo a Mateo 21-28, dice, pero ¿qué os parece? Le dice el Señor Jesucristo ahí a todos los que estaban reunidos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Así le dijo, hermano, no quiero. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, cuántas veces nosotros nos encontramos en esa misma situación? En la misma situación de este primer hijo, al cual el padre le da una orden de ir a trabajar a su viña, y él le dice, no quiero. No, Señor, yo no quiero. No, Señor, no me envíes a mí, envía a otro. No me hagas hablar a mí, que otros hablen. No voy a estar yo escribiendo un mensaje evangelístico. No, que otros lo hagan. ¿Cuántas veces nos hemos negado? Así como este hijo. Y que le dijo, no quiero. Pero después, y esto es lo importante, hermano, pero después, arrepentido, fue y trabajó en la viña. Y quizás estuvo todo el tiempo, todo el día en la viña, quizás todos los días. No nos dice la Escritura, pero dice que fue. Primero se arrepintió de haber dicho no. Y luego fue y cumplió con el Señor. Y acercándose al otro hijo, al segundo hijo, le dijo de la misma manera. Respondiendo el segundo hijo dijo, sí, Señor, voy. Y ahí lo toma como Señor al Padre, le dice, Señor, yo voy, tú sabes que puedes contar conmigo, yo voy no importa las circunstancias, yo voy porque tú me lo estás pidiendo, yo voy, le dice este hijo. Pero el resultado es que no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dice el Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, que esta parábola nos enseña muchas cosas, sobre todo en estos tiempos finales, hermano. Primero tenemos que entender que lo más importante no es cómo comencemos, hermano, porque quizás vamos a comenzar mal, quizás estamos comenzando como no quiero hacerlo, no quiero ir, no quiero hacer la voluntad de Dios, no quiero obedecer. Quizás estamos partiendo así, pero lo importante de esta parábola es cómo terminamos. Es cómo termina la vida de un cristiano, diciéndole, sí, Señor, yo voy. Y yendo a trabajar a su viña. Acá el Señor está hablando de dos hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios, hijas de Dios? Aquí el Señor está hablando de 2 hijos que actuaron de distinta manera, de distinta forma. Ambos eran hijos, fíjense lo importante, ambos eran hijos. Ambos tenían la misma enseñanza del Padre. Ambos, el Padre les había dado la misma orden, a ambos, hermanos. Pero reaccionaron de distinta manera, aún siendo ambos hijos de Dios. Uno no quiso ir, pero finalmente terminó arrepintiéndose y fue. Cumplió la voluntad del Padre. Y el otro le dijo, sí, conmigo cuentas, así que yo voy. Pero nunca fue. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? Hermanos, hoy día el Señor nos está diciendo, así como el Señor les dijo en ese tiempo a la gente que le estaba escuchando, a los religiosos de ese tiempo, le dijo, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Así hoy día nos está diciendo a ti y a mí, ¿quién está haciendo la voluntad del Padre? Uno de los hijos partió mal, definitivamente partió mal. No quiero ir, Señor, no quiero ir. Pero ese hijo arrepentido terminó bien.
Por eso es importante cómo se termina, hermano. Aquí podemos partir, pero como la carrera de una manera increíble, hermano. Pero podemos terminarla mal. Aquí lo que interesa, hermano, es que terminemos bien la carrera, sobre todo ahora, que está por terminar la carrera. Que la terminemos bien. El otro hijo partió sumamente bien. Partió bien corriendo la carrera. Pero nunca quiso hacer la voluntad del Padre. Nunca quiso obedecerle. Entonces terminó mal. Iglesia, hoy día Dios nos está diciendo que debemos ser como el hijo. Que se arrepintió, que quizás partió mal, que quizás partió diciendo, no, yo no quiero predicar, no quiero hablar de ti, no quiero escribir un mensaje evangelístico, no quiero predicar, no quiero obedecer tu orden, no quiero ir porque tú me mandaste a hablar, pero yo no quiero ir. Quizás partimos así. El Señor quiere que nosotros, que aunque hayamos partido de esa manera, quiere que seamos como ese hijo, porque ese hijo termina bien. Ese hijo se arrepiente. Y ese hijo termina diciéndole, sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Voy para allá a la viña. Voy a trabajar a lo que tú me mandaste. Voy a obedecer a lo que tú me estás ordenando. Lo voy a hacer. Y fue. Así quiere que el Señor terminemos también nuestra carrera, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo y obedeciendo su palabra. Eso es lo que quiere Dios hoy día de ti y de mí, hermano y hermana. Que obedezcamos a Dios. Qué difícil es a veces obedecer, hacer su voluntad. A veces lo único que queremos es hacer nuestra voluntad. A veces lo único que queremos es hacer nuestros deseos, pero no obedecer a Dios, no hacer la voluntad de Dios. Pero hoy Dios nos está diciendo, seamos como ese hijo que quizás partió mal, quizás partió negando, pero terminó bien, terminó obedeciendo, terminó yendo a la viña a trabajar. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué debo ser como ese hijo que parte mal y termina bien? ¿Por qué debo ser? Porque esto, hermano y hermana, esto es de vida o muerte. Esto, hermano, se trata de entrar en el reino de Dios o quedarse fuera del reino de Dios. Fíjense lo que nos dice Mateo 7:21. Nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Hoy día hay muchos en el mundo que le dicen, Señor, Señor. Pero no estoy hablando solo de sectas que le dicen, Señor. Estoy hablando también de la iglesia de Cristo que le dice, Señor, Señor. Muchos en la iglesia de Cristo le dicen, Señor, Señor. Pero no hacen la voluntad de Dios. No le obedecen al Dios del cielo. Y aquí Mateo nos está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese va a entrar. Ese va a entrar, el que hace la voluntad de Dios. Hoy día es un mensaje urgente, hermano, porque estamos en el tiempo final. Es un mensaje en donde hay una urgencia que Dios está poniendo sobre nuestras vidas. Hacer su voluntad. Aunque hayamos partido mal, hacer su voluntad, obedecer a su palabra. Porque de esa manera entraremos al reino de los cielos, hermano. Yo quisiera decirte otra cosa. Yo quisiera quizás no decirte esto que te estoy diciendo, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y yo no voy a decir nada que esté fuera de la palabra de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios para entrar al reino de los cielos. Qué difícil es, pastor, sí es difícil, pero con Cristo se puede. Hoy día el Señor está poniendo su urgencia. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy día está más cerca que nunca, hermano. Hoy día la venida de Cristo está más cerca que nunca. Es inminente la venida de Cristo por su iglesia. Entonces debemos estar haciendo su voluntad. Que si Dios nos manda a hablarle a alguien, hablémosle. Que si Dios nos manda a ir a una parte y entregar algo, hagámoslo. Hagamos la voluntad de Dios. Para que entremos al reino de los cielos. Porque no sacamos nada con decirle, Señor, Señor, tú eres mi Señor. Pero si no hacemos la voluntad de Dios. Si hay pecado en nuestra vida, apartémonos del pecado. Si hay iniquidad en nuestra vida, apartémonos de la iniquidad. Si en nuestra vida nos está llamando la atención más las cosas del mundo, dejemos las cosas del mundo, hermano.
Hoy día son tiempos de urgencia. Es tiempo de hacer la voluntad del Padre. Y el Señor estaba aquí, en este pasaje bíblico, estaba confrontando a los religiosos de aquella época. Aquellos que parecía que hacían la voluntad de Dios, pero que finalmente no la hacían. Aquellos que solamente vivían de la apariencia, hermano. Y hoy día, ¿cuánta iglesia no vive solo de la apariencia? Oh Rey del cielo. Pero hoy día esta confrontación es para la iglesia, hermano. Hoy día la confrontación es para los religiosos de la iglesia, porque es impactante, hermano, cómo ver también que la religiosidad está en la iglesia de Cristo. Algunos se muestran como que son obedientes al Padre, pero realmente no hacen lo que Dios le dice. Y aquí me detengo y te pregunto, ¿Dios te ha dicho que debes hacer algo y no lo has hecho? Entonces es momento de hacer un análisis de tu vida. Porque si Dios te está diciendo que hagas algo, es necesario que lo hagas. No lo dejes. No lo dejes pasar. Hazlo. Porque esa es la religiosidad en la iglesia. Yo digo obedecer al Señor, pero hago mi voluntad. Yo digo obedecer al Señor del cielo, pero hago solamente lo que yo quiero, no obedezco lo que Él me dice que haga. Yo digo obedecer al Dios del cielo, pero mi corazón está lejos de obedecerle. Y la pregunta que hoy día debemos hacernos, iglesia, ¿cómo estás actuando tú hoy? ¿Cómo estamos actuando hoy? ¿Estamos viviendo solamente de apariencia? ¿Apariencia de piedad? ¿Apariencia de ser siervo? ¿O por el contrario, nos estamos mostrando fieles? ¿Estamos mostrando arrepentimiento por no querer muchas veces hacer lo que Dios nos mande? Hermanos, es que esto es importante, que si tú y yo nos comprometemos, cuidado, debemos tener cuidado al comprometernos con el Dios del cielo. A veces hasta cantamos, sí Señor, envíame a mí, yo iré, y cuando Dios te manda no vas. A veces le decimos en oración, Señor, pon palabras en mi boca para yo hablarle a los demás. Y cuando Dios te pone tus compañeros de trabajo encima, tus vecinos aquí delante, tu familia delante, no le hablas y callas. Es que cuando nos comprometemos con Dios, hermano, tenemos que tener cuidado. Porque debemos ser fieles para cumplir lo que nos comprometimos. Hermanos, de nada sirve lo que tú digas. Lo que importa es lo que tú vas a hacer de lo que Dios te ordenó. Lo que importa son las actitudes que tú vas a tener. ¿Qué actitudes estás mostrando? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás reaccionando? Esas son cosas que realmente importan. Lo que vas a hacer por Dios. Iglesia, Dios hoy nos está preguntando, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Dios nos está diciendo, hermano, que seamos como el primer hijo, quien se arrepintió e hizo la voluntad del Padre. Ese hijo que separó el tiempo para ir a la viña, que separó tiempo para estar con el Padre, para ayudar al Padre, para trabajar con el Padre, que se apartó para Dios. Hermano, es que no se trata solo de conocer la palabra. Esta palabra quizá usted la conocía, pero no se trata solo de conocerla, se trata de ponerla por obra, hermano. Hay que ser hacedores de la palabra. Eso es lo que Dios busca, hacedores de la palabra, no solo oidores, sino que hacedores de la palabra. Si Dios da una orden a través de la palabra, a través de un sueño, a través de una visión, a través de una profecía, hay que ser hacedores de la palabra. Eso nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios nos va a hacer entrar en el reino de los cielos. Primera de Juan 2:17 nos dice, y el mundo pasa, y sus deseos,
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. Hermanos, los deseos del mundo van a pasar. Los deseos de la carne van a pasar. Estamos en tiempos postreros, hermano. Dios desea que tú obedezcas para que la meta final que está cercana, la alcances. Que podamos alcanzar esa meta final del arrebatamiento de la iglesia. Dios quiere que vivamos de acuerdo a su palabra. Dios quiere que tú y yo estemos haciendo la voluntad del Padre.